pero tenemos un invitado especial. El Rab Elisha Kaufman nos visita desde Israel y le voy a dar la palabra. Jajam, gracias por llegar. Le voy a pedir que nos dirija unas palabras desde Israel y es suya la palabra, por favor. Hola, hola a todos. Eh, ¿Se me escucha bien? Mira, el primero les agradezco a Ramos el que me haya invitado. Es, ah, están en una ceremonia de graduación de verdad. Creí que todo era por Zoom. Muy bien. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Las personas. Wow, qué Todos lo bueno. estamos viendo, Jajam. Los niños y los padres de familia, todos lo están viendo. Híjole, me hubiera peinado, perdón. Hay bueno, agradezco a Rabosh, agradezco también a los demás rabinos, a todos ustedes, la verdad, Kol acabó de que son las familias involucradas en esta yeshiva de Toldot Yehudá. Así se llama, si no aquí estoy leyendo que se llama así. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aunque esté lejos. Vivo en Israel, vivo en la ciudad de Bet Shemesh. El Ramoshen tiene mi teléfono, si es de que los puedo ayudar en algo. Estuve en Puebla hace aproximadamente poco más de un mes. También logré conocer, tuve el mérito de conocer a algunos de ustedes. Y solamente me gustaría decir una idea una anécdota, ni siquiera es una idea, pero sí es una anécdota acerca de la yeshiva de Voloshin. La yeshiva de Voloshin fue establecida por el rabino Jaime, así le llamaban, Jaime de Voloshin. Eso fue a principios de 1800 y él era el principal discípulo de uno de los más grandes sabios que jamás han existido y que seguramente algunos de ustedes han escuchado de él, el Gaón de Vilna. Es decir, uno de los grandes sabios de los últimos siglos era el Gaón de Vilna, Rabeliao Kramer, y tenía varios discípulos, varios talmidim. Uno de ellos era el Rav Chaim de Voloshin, ¿sí? De la ciudad de Vilna. Y cuando después de que falleció en los últimos años de la vida, creo que fue todavía en la vida del Gaón de Vilna, el Rav Chaim hizo algo bastante curioso, y es que en esa época había muchos conflictos, había pogroms, había persecuciones a los Yehudim, había mucha pobreza y había muchos niños que no tenían, habían perdido a sus padres. Había muchos niños huérfanos por las guerras, por los pogroms, etc. Y, y Rav Chaim los recibió a todos, a todos. Es decir, si se enteraba, si sabía que había un niño de que había perdido a sus papás, lo recibía. ¿Sí? Y no solamente lo recibía, sino que además, obviamente, le daba un techo donde dormir y le daba también comida para que se alimentase el niño. Y como había muchos en esa época por las persecuciones, los pogroms, la pobreza, etcétera, las guerras, entonces cada vez tenía más niños. Así empezó, según la biografía de Rav Chaim de Voloshin. Esa es la razón por la cual empezó la yeshiva de Voloshin. Es decir, como una manera no solamente de enseñarles Torah,
sino también darles comida y techo a la gente. Esa yeshiva eventualmente se convirtió, ese lugar, ¿sí? En la casa donde el edificio donde estaba Rav Chaim de Volozhin, y donde ahí hospedaba a los chicos, y donde les daba de comer y les enseñaba el Torah, eventualmente eso se convirtió en la yeshiva de Volozhin. Lo que estoy haciendo es explicando cómo es que empezó un concepto tan revolucionario en el mundo de que hubiese yeshivot. La yeshivot de antes eran lugares donde se estudiaba nada más. Pero en Volozhin fue la primera vez que los bajurim vivían ahí, comían ahí, dormían ahí y estudiaban ahí. Y eso fue, se le llama la yeshiva de Volozhin, se le llama la madre de la yeshivot, porque aparte de esa, cuando después, por razón, un siglo después, casi un siglo después, decidieron los rabinos cerrar la yeshiva de Volozhin por ciertas razones específicas y desacuerdos con el gobierno ruso. Y los rabinos se fueron a otros lugares, los maestros de ahí se fueron a otros lugares. Y a otros lugares donde se iban, abrían otra yeshiva. ¿Sí? Entonces también fue bueno que la hayan cerrado porque gracias a eso se abrieron muchas otras yeshivot. Y muchas de las yeshivot que hoy en día hay en Israel, en Estados Unidos, en México, fueron hechas, construidas en base a ese modelo que es la yeshiva de Volozhin. ¿Por qué lo digo ahora? Porque siempre uno debe, lo digo de esto, porque me dio mucho gusto de que, gracias a Dios, no hay huérfanos. Gracias a Dios, no nos persiguen. En Israel sí nos persiguen los árabes. En Puebla me parece que todavía no llegan tantos árabes. Gracias a Dios, no hay problema de antisemitismo. Pero de todas maneras, a pesar de que gracias a Dios no hay huérfanos, las yeshivot se deben preocupar por él, no solamente por el estudio de Torah, sino también para que haya desayunos. Y lo cual me da mucho gusto de que den desayunos, comiencen a dar desayunos en la yeshiva. Está bien, eso es lo que se hace. Estudiar Torah, también para estudiar Torah, uno tiene que apoyar a las cuestiones físicas, a las cuestiones materiales. Se necesita que el niño coma bien, se necesita que el niño coma bien para que pueda estudiar bien. Eso es lo que hacen los rabinos. Los rabinos se preocupan por enseñar Torah y también de que los niños que estén bien comidos. Eso es lo que Dios hace. Nos da la Torah, pero también nos manda Parnasá. Ustedes están, gracias a Dios, están empezando aquí un ciclo más, terminando un ciclo de esta yeshiva y Bezrat Hashem van a empezar otro ciclo. Que sepan de que lo más importante que vayan a tener que hacer en su vida es el estudio de Torah, que estudien ahí. Es lo más importante es el estudio de Torah. Hay que estudiar Torah y hay que cumplir mitzvot. Y las mitzvot, por supuesto que son muy importantes. Pero si es de que uno no estudia Torah, no sabe ni siquiera qué es lo que Dios pide de nosotros. Para eso uno va a la yeshiva, para estudiar qué es lo que Dios pide de nosotros. Acuérdense, cuando uno hace tefilá, uno le habla a Dios. Cuando uno estudia Torah, Dios le habla a uno. Por lo tanto, necesitamos estudiar Torah para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Y eso, una yeshiva es un lugar donde se le da vida a la gente, se le da vida espiritual y también a veces se le da vida material, y por eso puse el ejemplo de Rav Chaim de Volozhin. ¿Sí?
Pero ahorita, felicidades por haber terminado este ciclo. Y a Kadosh Baruj Hu les mande mucha siata desmaya, mucha ayuda divina para el ciclo siguiente. Y que a Kadosh Baruj Hu en verdad les quite todos los obstáculos y les mande verajá para poder seguir creciendo más y más. Y no solamente el número de alumnos, que sí deben crecer más y más, sino que también esos alumnos también cada vez estén más involucrados en el estudio de Torah. Y recuerden, lo más importante es desarrollar amor al estudio de la Torah. Lo más importante no es estudiar, sino querer estudiar. Y eso se logra con el apoyo de los rabinos que tienen ahí. Muchísimas gracias y Shalom Aleichem, Rav Zalman. Shalom Aleichem, Rav Kaufman. Thank you very much for letting me be here with you. You're fantastic. I'm glad you're here. Thank you for coming. Muchas gracias, Rav Kaufman. El Rav Kaufman pudo darnos unas palabras entre clase y clase.